Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El proceso que está viviendo Honduras tiene muchas enseñanzas, tiene muchas lecturas. Yo no quiero ser reiterativo, insistir en un mismo tema, pero yo creo que aquí hay cosas importantes que aprender. Resulta que, acaba de ganar las elecciones la señora Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, que fue destituido en el año 2009. Todo el mundo sabe, una madrugada se presentaron a su residencia un grupo de militares, lo montaron en un avión y lo mandaron para Costa Rica, en ropa interior. En Honduras, pues, durante mucho tiempo compitieron dos partidos políticos que se alternaban en el poder, el Partido Liberal y el Partido Nacional, liberales y conservadores. Eso fue así en muchos países latinoamericanos por un buen tiempo, pero esos esquemas se han ido derrumbando en un montón de países. Eso pasó en Colombia, eso pasó en Venezuela, eso pasó en Ecuador, en Bolivia, etcétera. Bueno, pues resulta que después del golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya, el Partido Nacional, Zelaya era del Partido Liberal en ese entonces, el Partido Nacional, que fue el que promovió su destitución, porque él supuestamente intentó hacer una consulta sobre la posibilidad de una reelección no vinculante. Eso se entendió como que era un gravísimo delito, una grave falta. Hubo un dictamen de la Suprema Corte de Justicia y entonces, antes de que se hiciera, de que se agotaran los mecanismos legales, el hombre fue apresado y deportado. Entonces, ocurrió que después de las elecciones, después del golpe de Estado, el Partido Nacional se alzó con el poder. Se organizaron unas elecciones controladas por los que dieron el golpe de Estado y se impuso el señor Porfirio Lobo. Porfirio Lobo resultó ser un gran delincuente. Su hijo fue detenido en Haití por vínculos con el narcotráfico. Él mismo ha tenido que ir muchas veces a los tribunales a defenderse de cargos diferentes. Lo acusa el propio gobierno de los Estados Unidos. Luego del gobierno del señor Porfirio Lobo, se celebraron otras elecciones y las ganó también por el Partido Nacional el señor Juan Orlando Hernández, que resultó también otro delincuente. Su hermano se le acusa de estar vinculado con el narcotráfico. Fue juzgado y condenado por varios delitos. Al propio Juan Hernández se le acusa de un montón de faltas. El propio gobierno de los Estados Unidos, las autoridades judiciales le han presentado acusaciones. Y es un hombre que indiscutiblemente tendrá problemas con la justicia. Pues después de 12 años se impone el partido de Mel Zelaya, que fundó luego de su renuncia del Partido Liberal. 12 años después, entonces se hace justicia. Y su señora, la esposa de Zelaya, resulta electa presidenta de la República por una amplia votación. El proceso, sin embargo, estuvo cargado de mucha tensión.
hubo actos de violencia, incluso se pensaba que ninguno de los dos contendientes iba a aceptar los resultados si las elecciones resultaban un poco reñidas. Por suerte, que es lo que hasta ahora se sabe, en el momento que estoy grabando este comentario, la señora Castro pues tiene una gran ventaja sobre su contendiente, el oficialista del Partido Nacional. Y eso le deja muy poco espacio para el pataleo. Sin embargo, se produjo una suspensión del proceso de conteo de los votos. Y eso ha provocado mucha preocupación porque en las elecciones, en las últimas elecciones que ganó Juan Hernández, se produjo algo parecido. Cuando él estaba perdiendo, según los cómputos oficiales, se estaba perdiendo las elecciones. Se suspendió el conteo y cuando se reanudó, entonces resulta que quien estaba arriba era el señor Orlando, el señor Juan Hernández. Y bueno, pues hubo denuncia de fraude y Honduras entró en un periodo de mucha efervescencia política, mucha inconformidad, muchas protestas. Y bueno, pues eso generó realmente una etapa de mucha ansiedad en ese país. Se celebran elecciones ahora con ese cuadro cargado de tensión y entonces pues se temía la posibilidad de que se desatara un gran conflicto. Estados Unidos se apresura frente a la detención del cómputo de los votos, se apresura a darle un espaldarazo al proceso, a felicitar al pueblo hondureño por su masiva participación, porque la participación en estas elecciones fue masiva. La población se volcó a las urnas y ejerció tranquilamente su derecho al voto. Entonces Estados Unidos lanzó eso como una advertencia, porque hay una serie de grupos ahí recalcitrantes, esos mismos que depusieron a Zelaya, y bueno, pues se temía que pudieran responder de la misma manera. No obstante, a que quien estaba compitiendo y quien se perfila como futura presidenta de Honduras es nada más y nada menos que la esposa de Zelaya, que se autodefine como socialista y que tiene como una de sus metas la construcción del socialismo y la justicia social. Tiene un proyecto de izquierda y además se ha planteado el establecimiento de relaciones con China. Ustedes saben cómo es que está manejando este tema Estados Unidos. Se plantea romper con Taiwán y establecer relaciones con China, que fue lo que provocó que Estados Unidos llamara a consulta a sus embajadores en varios países centroamericanos cuando se dio un paso semejante a ese, como una señal de inconformidad con esa decisión. Ahora, frente a esto, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Llama mucho la atención. ¿Por qué Estados Unidos es cuidadoso frente a una cuestión que puede tener una gravísima repercusión? ¿Por qué? Bueno, porque resulta que Honduras tiene hoy en día, después de la pandemia, 700,000 nuevos pobres. La pandemia ha causado realmente un gran estrago. Si bien la economía hondureña en los últimos años había tenido cierto crecimiento,
pero tiene una realidad muy difícil. Uno de los países más violentos de la región, que expulsa caravanas y caravanas de migrantes, todos con destino a los Estados Unidos. Y entonces ese es un factor que ha pesado mucho en esa... La señora Castro no es de las simpatías del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que eso está muy, pero muy claro. Ella genera incluso algunas preocupaciones. Pero ocurre que quien competía con ella es un hombre vinculado al Partido Nacional, promovido por el señor Juan Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos de la comisión de múltiples delitos. Además de que había en el horizonte la posibilidad de un gran conflicto susceptible de disparar aún más los flujos migratorios, algo que ha preocupado enormemente a las autoridades estadounidenses. Precisamente las acusaciones contra el señor Orlando en gran medida están inspiradas, y así lo confesó un funcionario del Departamento de Estado, por el mal manejo de este tema de las migraciones. Ahora hay algo que a mí me parece sumamente sintomático, y es lo que dijo el ex embajador de Estados Unidos en Honduras cuando se produjo el golpe de Estado contra el señor Zelaya, Hugo Llorens. Estados Unidos no apoyó, no fue el que impulsó ese golpe. Incluso en un primer momento, Estados Unidos lo condenó. Sin embargo, terminó haciendo causa común con los golpistas, porque evidentemente Mel Zelaya no era un hombre de su simpatía. Porque Mel Zelaya metió a Honduras en el ALBA, el proyecto de integración impulsado por Hugo Chávez. Mel Zelaya, todo el mundo sabe que militó en esas posiciones de los gobiernos progresistas de ese entonces. Condenó el golpe, pero terminó aceptando las justificaciones de los golpistas. Y no hubo sanciones, como en otros casos, acusaciones de esas que normalmente se formulan cuando se producen cosas de este tipo. Bueno, pues se decidió convivir con eso. De alguna manera se aceptó como bueno y válido y se justificó. Ahora dice el que fue embajador en ese entonces de Estados Unidos, él felicitó a la señora Castro y escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que dice lo siguiente: Xiomara Castro, felicidades por su bien merecido triunfo. En todos estos años se ha definido por su tenacidad, energía y espíritu de lucha. Nada que vale la pena se llega fácil. Fue un largo y arduo camino, pero lo lograste. Yo creo que es un mensaje que transmite mucho. Él está consciente, embajador de Estados Unidos en aquel entonces, muestra lo que él piensa con respecto a eso que se produjo en aquel momento. Bueno, la señora Castro estuvo refugiada en la embajada de Estados Unidos en un primer momento porque había persecuciones, había violencia. Luego la señora salió y se puso al frente de las protestas. Y es a esa lucha, a ese periodo en el que a ella le tocó dirigir, encabezar ese movimiento en contra de los golpistas,
que fue lo que la catapultó como dirigente política, ella no debe su apuntalamiento como líder a su esposo, aunque indiscutiblemente que su esposo fue una buena palanca, pero ella tiene también méritos propios. Y lo que quiero significar es que fíjense cómo, por ejemplo, en Bolivia se produjo un golpe y al partido, el movimiento al socialismo de Evo Morales le tomó apenas un año y tanto retomar el poder mediante unas elecciones, lo que quiere decir que demostró que realmente era el partido que gozaba, que ejercía legítimamente el poder. Y eso quedó ratificado en esas elecciones. Le tomó un año. Pero en este caso de Honduras se produjo algo similar, solo que retomar el poder le tomó a ese partido fundado por Mel Zelaya 12 largos años. 3 periodos presidenciales, uno del Lobo y 2 del señor Juan Hernández. Los 2 grandes delincuentes que metieron a Honduras en un gravísimo problema. Honduras hace tiempo que confronta dificultades, pero indiscutiblemente que todo eso se profundizó como consecuencia de esos desgobiernos que encabezaron estos 2 personajes. Ahora, Estados Unidos tiene posiciones distintas frente a problemas que se parecen un poco. Por ejemplo, en el caso de Honduras ya dijimos que hay un temor latente ahí, claramente expresado, porque un país como Honduras, inestable, en una situación de inestabilidad, puede contribuir, puede afectar los intereses estadounidenses y eso puede desencadenar grandes flujos hacia la frontera de Estados Unidos. Pero ahí está el caso, por ejemplo, de Haití, que hay una situación ahí de mucha inestabilidad. Sin embargo, Estados Unidos frente a eso ha observado, se ha mostrado con mucha indiferencia, se ha negado a participar activamente en la solución de los problemas de Haití y en ese caso prefirió incluso a un gran delincuente, apoyó a un gran delincuente, a un asesino, que era el señor Moïse. Y no soy yo el que lo digo, lo dicen los propios informes de los Estados Unidos, del gobierno estadounidense. Porque esas pandillas que están ahí fueron su creación. Por lo menos él estimuló y contribuyó a armar esos grupos que le eran fieles y que eran parte de un proyecto. Y Estados Unidos estaba consciente de eso y decidió apoyarle en sus esfuerzos, incluso en el proyecto de reformar la Constitución para tenerla más fácil. Se decía que el señor Moïse tenía propósito de continuar y lo apoyó cuando barrió con la Suprema Corte de Justicia, cuando se hizo con el control del país sin convocar elecciones parlamentarias y frente a la destitución de los integrantes de la Cámara de Cuentas. A pesar de todos esos desmanes, le mantuvo su apoyo y ha tenido, frente al agravamiento de la situación después del magnicidio, una posición de mucha indiferencia, a pesar de que República Dominicana prácticamente le ha implorado a Estados Unidos que intervenga ahí para evitar que ese país estalle como una granada, para repetir una expresión de Pablo Neruda. Y sin embargo, Estados Unidos no ha mostrado ningún interés, a pesar del riesgo que para República Dominicana representa eso. Honduras está más lejos de Estados Unidos que Haití de República Dominicana. Y sin embargo, ellos allí tienen miedo. En el caso de Cuba, ellos se arriesgan a propiciar un cambio de gobierno, a pesar de lo que eso pudiera desencadenar. Pero ellos entienden que eso son cosas
que pueden, que se pueden manejar. Y entonces como que no hay realmente una visión única frente a problemas que tienen características comunes. Y esta es, me parece a mí, que una lectura interesante de eso que está aconteciendo en Honduras. Y cómo un problema determinado lleva a Estados Unidos a asumir ciertas posiciones que claramente van en contra de sus intereses. Pero curiosamente, Estados Unidos mantuvo frente al caso de Orlando, de Juan Hernández, Estados Unidos mantuvo acusaciones que de alguna forma contribuyeron a allanarle el camino al partido de Mel Zelaya. Porque sin duda ninguna que esas acusaciones pesaron mucho y fueron una poderosa carga que tuvo que asumir el candidato oficialista. Pero así es como funcionan las cosas en el mundillo de la política. Vamos a una pausa, volvemos en un momento. En su día, de un interesantísimo evento por la Fundación Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández me llamó. Él dijo, y lo citan los medios, con la sabiduría sus 100, el filósofo francés nos indica prepararse para vivir lleno de complejidad. Habrá que navegar siempre lleno de incertidumbre. Es cierto, a mí no me cabe de que tenemos que prepararnos para a situaciones difíciles. Y eso, incertidumbre, me parece mucha precisión. Obviamente que ser así. Está dicho esto, que eso debe exorablemente, este tipo de mensajes, tienen que estar acompañados al liderazgo de que esa es la de lo que impulsando, del liderazgo mundial para dirigir para un mundo mejor. Yo le puedo poner varios ejemplos, viendo que no necesariamente, por ejemplo, los han diseñado presión pero soberanía tal que se hacen muchas. Ustedes recuerdan cómo era que se las informaciones que de alguna forma algunas agencias, las noticias, gracias a la labor de algunas noticiosas la UPI, AFP, decían que ellas, organismos de eso se acusaba, siempre se dijo que estaba por la Agencia Central de Inteligencia. Yo recuerdo una expresión del profesor Bosch, leer los cables. Cuando ustedes que estas agencias insisten en un mismo, averigüen que algo va a mente acciones son públicas mundial. Entonces se hacen algunas campañas de detectar, yendo atentamente. Eso como ejemplo. Se hacen a través del espacio con la ayuda de la comunicación, se manipula con fines comerciales, hay todo tipo de maniobras, roba tecnología, muchísimos delitos de redes de la tecnología. Entonces, algunos gobiernos lo que se han planteado una forma de no estar a controlar eso, su propia en eso están los rusos, por ejemplo, tienen su propio, los chinos que han desarrollado, tienen una vigilancia sobre en esos intereses. Entonces se le acusa, democrático, es aquel todo. Y él cae bien por esencia. Y por el otro lado, no menos, si se pudiera decir, es controlado por unos cuantos gigantes que son los a Facebook de acusar, dicen artificial utiliza para
hacer que la gente determinados productos. También se dice que de esos espacios, pues, secciones de color, crean situacionabilidad, que es lo que los gobiernos, y ejemplos muchísimos de cómo organizan estas cosas, agencias tecnológicas, y eso genera muchas, pues, de qué es lo correcto y incorrecto. Y ahí tenemos el del señor Donald Trump. Donald Trump fue redes sociales. Comenzó siendo presidencia de la República, después de las elecciones de Estados Unidos, de mal comportamiento. De él fueron en el momento de que lo correcto la tomaba creencia divulgada por medios, bueno, contra ningún tipo, hasta ahora mismo, pero está, y uno se pregunta, ¿es correcto? Hay esas dos tendencias, por parte del Estado, del ciberespacio digital, y por el otro lado, esa supremacía, cuántas empresas que hay, y que además los gobiernos tales se sirven también de espacios para proyectos políticos. Son de la misma moneda perniciosa. Tiene que ser obligatorio. ¿Y por qué no hay efectiva hacer mejor? A lo mejor está de iluso, realmente racional. Deberíamos evitar viendo los hackeos. Influyó de sin Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, y tuvieron que iniciar un proceso contra impeachment contra Trump. No se pruebas le diera su anuencia de esos esfuerzos de Rusia, pero de hecho se dio, sí hubo, ingeró, y además de eso se hacen hasta actos del ciberespacio. Y eso es muchas tensiones. Los temas en la señor Vladimir Putin, esa última cumbre, creo que concitó, esas cosas no eran así. Aunque es correcto, de esas ver cómo es que vamos a hacer como algo inevitable de liderazgo mundial para suponer a la humanidad a gravísimas consecuencias. Volvemos en un momento.
Lamentablemente los pequeños no tienen fuerza para llamarle la atención a los grandes y exigirle un comportamiento responsable. No hay una instancia que no esté bajo el control de los más poderosos y que pudieran utilizarse para exigir comportamientos diferentes. Y hay evidentes fallas en el liderazgo mundial. Y sobre eso hemos hablado aquí en varias oportunidades. Un ejemplo de eso, lo que ha ocurrido con la pandemia. Ahora aparece una nueva variante del coronavirus. Los países desarrollados, entretenidos en un esfuerzo por vacunar a su gente y con una tremenda indiferencia frente al hecho de que el proceso de vacunación en el mundo camina lentísimo. Eso es como que usted vive en un penthouse, en un edificio, y usted cree que usted está feliz resolviendo su problema allá arriba, pero los de abajo se caen a pedazos y usted cree que si se fuñen los de abajo, usted que vive en el penthouse no tiene nada que ver con eso, pero si se desmorona el primer piso, se cayó el edificio. Y eso puede ocurrir con el asunto de la pandemia. Esta nueva variante del coronavirus es una advertencia. Y aún así el liderazgo tiene problemas, no reacciona, no quieren asumir responsabilidades. Lo mismo ocurre con el asunto del cambio climático. Ahí fuimos a una cumbre con unos discursos tratando de hacernos lo gracioso, pero con programas para reducir las emisiones de efecto invernadero que dejaron mucho que desear. Al final se acogieron unos acuerdos formales, pero hubo que hacerle la advertencia a los grandes emisores de gases de efecto invernadero de que sus planes locales para darle cumplimiento a las promesas que hicieron tienen necesariamente que ser reformulados, porque no garantizan el cumplimiento de sus promesas. Lo que quiere decir que hay una gran irresponsabilidad. Fuimos allí a mentir. Y para tú resolver un problema que sabemos que es complejo, porque no es muy fácil tú sustituir lo que ha sido la base de el funcionamiento de las economías, tú sustituir eso de la noche a la mañana. Eso requiere de esfuerzo, requiere de mucho dinero, pero sobre todo requiere de mucha franqueza, de mucha sinceridad, si es que en realidad tú estás interesado en superar el problema. Porque la franqueza es lo que va a permitir que nos demos, que tracemos metas alcanzables, metas realistas, metas responsables y que hagamos los esfuerzos del lugar entre todos. Pero ha sido difícil ponerse de acuerdo. Miren otro asunto que a mí me llama también la atención y que está ocurriendo hoy en día, son de las cosas que están marcando el curso de los acontecimientos. El problema de las migraciones. Irresponsablemente estuvimos auspiciando unos esquemas, unas políticas migratorias que no alcanzamos a ver sus consecuencias. No nos dio la gana. Se entendía que convenían las cosas tal y como se estaban planteando. Y no se tomó en consideración las realidades concretas. Ahora el tema está golpeando por todas partes. Fracasaron las políticas en Oriente Medio. Y de allí está saliendo gente en masa. Ha estado saliendo gente en masa y siguen saliendo en masa. Eso provocó el Brexit. Fue uno de los factores que provocó el Brexit. Y eso está provocando ahora mismo una situación de tensión en las relaciones entre Francia y Gran Bretaña. Porque los británicos acusan a los franceses de no ser efectivos en la lucha contra la circulación de los indocumentados, de no luchar efectivamente contra ese problema, y hay un flujo desde el territorio francés a través del Canal de la Mancha
con destino a Gran Bretaña, y a veces en un solo día llegan 1000, y ellos han estado protestando por eso. El señor Boris Johnson escribió un mensaje dirigido al señor Macron en el que le decía: si tú quieres, la policía británica te puede ayudar en tu territorio a que tú controles eso. Y el señor Macron le respondió: nosotros siempre hemos utilizado mecanismos responsables para tratar asuntos de importancia, porque no creo que sea en un tweet donde se tengan que abordar esos problemas. Y así están las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Naturalmente, todo esto ha sido exacerbado por un mal manejo del gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos, en alianza con Gran Bretaña, llegó a un acuerdo con Australia, dejando de lado a Francia en lo que tiene que ver con la construcción de unos submarinos de propulsión nuclear, cuando ya Francia tenía un arreglo en ese sentido. Y eso ayudó a dañar las relaciones, y el liderazgo no previó eso, y Donald Trump estimuló la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y fíjense cómo ahora mismo, como consecuencia de un malísimo manejo, la Unión Europea se tambalea, porque tiene ahora mismo el problema, ese problema que incluye a Francia, que es parte de la Unión, no así Gran Bretaña, pero que fue un socio importante y no deja de ser un socio importante. Tiene problemas ahora mismo con Polonia, porque hay un gobierno en Polonia que desconoce reglas elementales de la Unión Europea y que ha dado paso para controlar la justicia, cosa que no gusta en el resto de Europa, porque una decisión de un tribunal en un país tiene que ser aceptada en los demás, y para eso se necesita de una justicia independiente, de una justicia que se maneje adecuadamente. Bueno, pero hay un problema también en las relaciones entre Polonia y Bielorrusia, por el mismo problema de los indocumentados. Y ahí, bueno, pues también Europa ha tenido que ir ahí apoyando a los polacos. Pero ese problema no lo provocó Bielorrusia. Eso es un problema que es la consecuencia de políticas fallidas que destruyeron Medio Oriente, que destruyeron Libia, convirtieron a Libia en un estado fallido. De ahí ha estado saliendo muchísima gente, el fracaso en Afganistán, y hay unos flujos ahí tremendos. Y entonces el mundo está, lamentablemente, caminando por senderos sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos. Yo digo que Estados Unidos está cometiendo muchos errores. Y uno que me parece a mí evidente es cómo usted lucha contra dos potencias militares, dos grandes potencias militares y también económicas, sobre todo el caso de China, segunda economía del mundo, Rusia, que debe ser la 9ª o 10ª economía mundial. ¿Cómo tú tienes ese pulseo simultáneo provocando en el mundo unas tensiones sumamente peligrosas? En el caso de China está de por medio Taiwán y una zona estratégica que es el mar de China Meridional. Estados Unidos asume posiciones en defensa de Taiwán que China reclama como provincia suya, y Estados Unidos tiene una presencia militar y mete presión en la zona del mar meridional, alegando que esas son rutas internacionales, que son aguas internacionales y que deben permanecer abiertas, lo cual se entiende. Y en el otro caso, en el caso de Rusia, pues ahí está el problema con Ucrania. Ahora, a propósito de la situación en Ucrania, Estados Unidos se mete en el Mar Negro, que no solía hacerlo,
para meterle presión a Rusia por el caso de Ucrania. Rusia ha concentrado fuerza en la frontera con ese país. Es la segunda vez que lo hace porque teme, según declaración del gobierno ruso, que se desencadenen allí acciones militares, sobre todo en la región del Donbass, que es donde viven los rusófilos, y según lo que se acordó en el segundo acuerdo de Minsk, deben disfrutar, deben gozar de amplia autonomía. Y entonces, en esos juegos, en medio de todas estas crisis que estamos viviendo, se crea un ambiente de tensión que no es bueno para la recuperación de la economía. Yo no creo que eso sea realmente un manejo adecuado de las contradicciones, de la competencia, que es una cuestión natural que hay que entender, pero la competencia tiene que estar inteligentemente gestionada. A mí me parece que el liderazgo mundial realmente adolece de falta de visión y comete errores que en el pasado demostraron que tienen graves consecuencias. Bueno, no hay tiempo para más, lamentablemente. Así que nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite.